Honestamente, es una gran alegría y honor tener aquí en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, sede Valdivia, al catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, Josep María Vilallosana Rubio. Dentro de las múltiples razones que podría esbozar de esta alegría y este honor, creo que la principal, en mi caso particular, derivan de la gran paciencia, dedicación y seriedad que tuvo en mi formación como académico en mis años de estudiante de magíster y doctorado en la Universidad Pompeu Fabra. Por ello, para mí es una gran alegría poder entrevistarlo aquí. Josep María, acabo de señalar que eres actualmente catedrático en la Universidad Pompeu Fabra. ¿Algún otro cargo que hayas desempeñado allí? Bueno, antes de contestar, déjame decir que para mí también es un gran honor estar en Valdivia, en Chile, y estar en esta Universidad Austral de Chile, estar en Valdivia y estar contigo y que tú me entrevistes, para mí también es un gran honor. Es decir, tener discípulos como es tu caso es un honor para el supuesto maestro, ¿no? Y en ese caso, pues estoy contentísimo de poder estar aquí contigo. Bien. Maestro, no supuesto. Me preguntabas por los cargos. Bueno, sí, he tenido alguna responsabilidad de gestión en la Universidad Pompeu Fabra. Yo concretaría en dos que han sido vicerrector, en la etapa de la rectora Rosa Virós, que fue, por cierto, la primera rectora, digamos, la primera mujer rectora de la universidad, y posteriormente, esto fue 3 años, y luego posteriormente durante 6 años fui decano de la Facultad de Derecho entre el 2010 y el 2016. Estos serían los cargos más destacados. Ya que iniciaba la entrevista haciendo alusión a mi época de doctorando, tutorizado por ti, la primera pregunta podría ser, desde tus inicios, ¿cuánto crees que ha cambiado la filosofía del derecho? Bien, una cosa es, podríamos decir, la materia. Si la materia ha cambiado, bueno, en general yo creo que más o menos nosotros tenemos la fortuna de dar materias que, como tú sabes, casi son imperecederas. Digamos que a diferencia de quienes cultivan el derecho positivo, que tienen que andar siempre cambiando en función de los cambios del derecho positivo, nosotros en cambio tenemos la ventaja de que nuestros temas suelen ser, digamos, universales, generales, etc. Tal vez lo que sí que ha cambiado es, en algún modo, la perspectiva. Yo lo que noto en estos años es que la perspectiva de la filosofía del derecho, como en casi todo en la academia, digamos, parte de una visión quizá demasiado estándar de lo que sería la visión anglo, la visión de la filosofía en general y de la filosofía del derecho y de la academia en general anglo. Y con eso significo Estados Unidos e Inglaterra, pero en realidad Estados Unidos, que es la que marca la pauta. Y esto sí que genera, creo, en la forma de investigar, en la forma de generar nuevo conocimiento, una especie de decir, antes había como más variedad y ahora yo veo en la corriente principal de la filosofía del derecho que se ciñen a una forma de ver la filosofía del derecho, de corte muy analítico. Nosotros también participamos de esa forma de ver las cosas, pero tal vez centrado en una discusión a veces de detalles, de establecer papers que se tienen que publicar en un tiempo determinado, con unas estructuras que cada vez se parecen más. Tú puedes leer dos trabajos de dos autores cualesquiera, por muy distantes que sean en el espacio, y verás que hay como un modelo, que es un modelo anglosajón, una forma de escribir ese paper, etc., ¿no? Y eso yo creo que antes había como más variedad, es decir, cada uno tenía su estilo. Yo creo que esto se está perdiendo. A mí me parece que es una pérdida, en fin, es algo negativo, que creo que es la variedad siempre enriquece. Entonces, yo uno de los puntos en los que veo un mayor cambio es, si tú quieres, una cuestión más de método. Cuanto a los temas, bueno, luego si acaso podemos hablar más, ¿no?
también hay temas, pueden haber temas nuevos, etcétera, pero yo destacaría ese punto importante bueno, que me parece decisivo, porque también constriñe la forma de pensar. Si tú te dedicas prioritariamente a los papers, te falta una visión muchas veces general de un problema, porque tú entonces te dedicas a la discusión concreta de la última discusión que han tenido en no sé dónde, en la revista tal, y entonces discutes ese punto, pero a veces falta la visión general. Yo eso es lo que he hecho en falta. Antes era más normal que los que se dedicaban a la filosofía del derecho se les exigiera por parte de la academia tener una visión más global. Eso me parece que es un cambio de método al margen de las cuestiones relativas a la materia o al contenido. Aprovechando esta idea de globalidad que señalas y de la diversidad versus la homogeneidad, si uno revisa tu obra, a grandes rasgos podríamos decir que hay una columna vertebral de trabajos centrados en teoría del derecho, un grupo importante de trabajos dedicados a filosofía política, otro grupo de trabajos que me parece sumamente interesante, que está dedicado a realizar docencia, y algunos pocos, y no por ello menos interesantes, dedicados a la historia del derecho o historia del pensamiento jurídico. Si comenzamos un poco por tus trabajos en relación con la teoría del derecho, al menos se me vienen a la cabeza dos preguntas. La primera vinculada con, dada la configuración actual de nuestros ordenamientos jurídicos y el rol que han adoptado muchos tribunales internacionales, ¿crees tú que ha cambiado la manera de entender la idea de sistema y ordenamiento jurídico si entendemos la teoría del derecho en un sentido tradicional como teoría de las normas o teoría de los sistemas jurídicos? Bien, yo creo que precisamente este es un punto en el que ha cambiado, debería cambiar más bien. Yo ahora lo plantearía como deberes de cara al futuro, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Bueno, habría que intentar repensar la forma en que se ha entendido el derecho, entendido como ordenamiento jurídico, hasta la fecha. Los cambios que se han producido, tú citabas el caso de los tribunales internacionales, si el valor de la jurisprudencia, no solo nacional, sino internacional, ha hecho que la visión del derecho como un sistema jurídico tenga que cambiar. Es decir, hoy en día es difícil concebir, aunque todos hemos trabajado en esa línea de concebirlo todo como una unidad, ahora cuesta más encontrar esa unidad. Hay como una especie de pluralismo que se nota en el momento en que hay que ver cuando un juez tiene que resolver un caso. Esto, por ejemplo, sucede en España, un juez tiene que resolver un caso y automáticamente no puede decir, bueno, ¿qué dice el derecho español? Así como entendido como una unidad sistemática, etcétera, sino que a veces toma referencias de tribunales, algunos de los cuales tiene la obligación de conocer, como serían tribunales de la Unión Europea, pero a veces toman decisiones incluso con tribunales que no tienen por qué ni conocer sus decisiones, ni mucho menos aplicarlas. Y en cambio las toman como un valor, no sé cómo llamar, de justificación de sus propias decisiones. Con lo cual, yo creo que ahí sí que hay un cambio que nos llevaría a pensar que el derecho, visto como una estructura unitaria, jerarquizada, que se me ocurre la pirámide kelseniana, ¿no?, típica, que arriba está la Constitución y luego las demás normas, etcétera, y el juez lo tiene ahí y lo puede simplemente conocer. Me parece que la cosa es un poco más complicada. Se mueve más en un sentido de red que en un sentido de un sistema unificado. Y esto, yo creo que ahí se ha producido un cambio importante y, por lo tanto, desde la teoría del derecho, si se aspira a hacer todavía teoría general del derecho, habría que dar cuenta, como mínimo, de este cambio que está sucediendo y desde hace tiempo. Los jueces están, si uno quiere ser, digamos, realista en el sentido de qué hacen los jueces al tomar sus decisiones, creo que ese sería un aspecto importante en el cual habría que incidir. Este sería como un tema nuevo. Ahora si piensas tú, y te hiciera la pregunta relacionada, ¿qué crees tú que en la teoría del derecho, el tratamiento que ha tenido la teoría del derecho en el último siglo,
¿Crees que aún hay temas que deberían ser tratados y quizás no han sido tratados de manera suficiente, o aún es posible sacar algún ejercicio adicional? ¿Cuál crees tú que sería este tema o estos temas? Yo creo que este sería un punto, el que te acabo de mencionar, el sentido de repensar la unidad del ordenamiento jurídico, esta batalla unidad-pluralidad versus pluralidad, o sea, yo creo que ese sería un punto. Y seguramente habría que también abordar cuestiones que tienen más que ver con, tal vez con la normatividad, pero en el sentido de preguntas normativas, es decir, por un lado, las conceptuales todavía hay que repensarlas, los tipos de normas que hay en los sistemas jurídicos, si englobamos esa idea que acabo de decir, bueno, ¿en qué sentido esas decisiones de tribunales que no tenemos obligación de aplicar, pero en cambio que se aplican, esto cómo entra dentro del esquema? Esto sería un punto, pero luego también preguntas de carácter normativo que hay que reformular, por ejemplo, que nos plantean los sistemas, digamos, democráticos, un montón de preguntas que son, digamos, más actuales y tal vez no se pudieron plantear en momentos anteriores, acerca de hasta dónde llega la posibilidad de desobedecer el derecho de una manera justificada, es una pregunta tradicional que ya se habían planteado Tomás de Aquino y tantos otros, pero con los matices actuales, es decir, en una democracia, en un sistema democrático, hasta qué punto uno puede desobedecer o no desobedecer unas normas, porque parecería que si uno admite por definición que los sistemas democráticos son los que están legitimados, que están justificados, pues bueno, pareciera que la desobediencia no podría estar permitida, no tendría ningún sentido. En cambio, yo creo que hay un margen en el cual por ejemplo, sí que podría ser legítima la desobediencia, pero en cambio hay que precisar en qué casos y bajo qué circunstancias se podría dar este supuesto. Esto me parece que es un tema que sería interesante. Otro vinculado a un problema que os estáis encontrando actualmente en Chile, los límites de la objeción de conciencia, por ejemplo. Me parece que también es un tema que, aunque se le ha dado muchas vueltas, aplicados a sistemas democráticos, siempre generan un problema de justificación. Así como nadie, digamos, desde el punto de vista de la justificación, tendría ninguna objeción a la desobediencia justificada o a la objeción de conciencia en un régimen dictatorial, en cambio, en un régimen democrático parece que esto tiene problemas. Entonces, yo creo que estos serían un ejemplo de supuestos en los cuales cuestiones clásicas, digamos, cobran un sentido distinto y hay que darle respuestas adecuadas a los tiempos. Aprovechando la idea que tomas de justificación, una parte importante de tus trabajos se ha centrado en cuestiones de filosofía política. Basta ver tu primer artículo de 1987 sobre el aparataje conceptual de Macpherson. Siempre has tenido esta inclinación entre la filosofía política y la teoría del derecho. ¿Cuál crees tú que sería la relación, o cómo ves la relación entre la filosofía del derecho, o teoría del derecho, versus filosofía política? Siempre he estado preocupado o me he centrado, creo, visto así ahora ya en perspectiva, creo que siempre me he centrado en problemas que podríamos llamar de frontera en el sentido de conocimiento. Yo creo que hay puntos en los que cuando uno indaga, por ejemplo, en la teoría del derecho, desde planteamientos clásicos, hay ciertas preguntas que no pueden ser respondidas desde la propia teoría del derecho. Eso yo me lo planteé ya en mi tesis doctoral, y el libro que tú citas, El significado político del derecho, recoge no sé si lo has citado, pero bueno, era pertinente, digamos, recogía esa frontera, ese aspecto en el cual cuando uno se pregunta, por ejemplo, sobre la identidad de un orden jurídico, es decir, cuándo se mantiene el mismo orden o cuándo cambia el mismo orden, a diferencia del tipo de respuestas a la Kelsen, digamos, que son respuestas formales, respuestas que remiten al mismo ordenamiento, yo creo que esa pregunta
sobre la identidad no puede ser respondida cabalmente haciendo referencia al mismo ordenamiento, a la misma formalidad de los procedimientos, es decir, dura el ordenamiento mientras dura el procedimiento. Creo que eso no es así, y entonces la idea es que esa identidad solo puede ser tratada desde la filosofía política. La filosofía política te da respuesta porque son problemas que están en la frontera. Son problemas que están en la frontera hasta donde llega la teoría del derecho empieza la filosofía política. No hay una frontera física, lo estoy diciendo metafóricamente, en el sentido de que hay, si tú quieres, una porosidad que permea de la filosofía política a la teoría del derecho, y quiero pensar también que al revés, en la filosofía política que no tiene en cuenta cuestiones de teoría del derecho también queda coja. Entonces yo siempre he tenido esa preocupación por, digamos eso, por temas de frontera, uno de los cuales es la idea de identidad de un ordenamiento jurídico. Aprovechando que has citado el libro, yo me había referido a tu trabajo de Macpherson del 87, el libro, si no me equivoco, de Fontamara es del 97, y curiosamente ahora sacas una segunda edición de tu libro de Identificación y Justificación, en tu primer libro de 1997, y este segundo libro en el sentido de que la segunda edición del libro de Identificación y Justificación, ¿crees que esto que acabas de decir, cómo se plasmaría en estos dos trabajos? ¿Cómo se plasma este constante diálogo entre... Entonces quizás no sería un diálogo, ya que si son temas de frontera, son temas que necesariamente o únicamente se pueden abordar utilizando ambos aspectos, tanto la teoría del derecho como la filosofía del derecho. Sí, yo diría en el libro El significado político del derecho, que es parte de mi tesis doctoral, que tardó mucho en publicarse por razones varias, razones editoriales que no entraremos, porque la tesis la presenté en el 93. Ahí sí que era un caso claro de esta cuestión de frontera que digo. Era el tema de la identidad y creo que no se podía responder si no ibas a la filosofía política. En el caso de Identificación y Justificación, este otro libro, ahí los problemas de filosofía política, además de los casos, por ahí, como tú sabes, se tratan 3 problemas de identificación y 3 de justificación. Existe el problema, en los problemas de identificación sigue habiendo un problema, alguno de esos problemas tiene que ver con esa frontera, por el establecimiento de la regla de reconocimiento, si ahí la regla de reconocimiento tiene que basarse, digamos, en el contenido más que en una cuestión también procedimental, por lo tanto material, y ese material te lo va a dar la filosofía política. En ese sentido sigue habiendo ese contacto. También lo hay en las cuestiones relativas a interpretación, porque claro, cuando tenemos un tipo de normas en el cual no está delimitado claramente el objeto y entonces uno tiene que interpretar, y en esa interpretación hay cuestiones valorativas y sabemos que a través de los principios, etcétera, necesariamente hay que acudir a cuestiones de valoración, ahí la filosofía política también ofrece un papel importante, porque es la que te permite construir una teoría política para dar cuenta de problemas sin los cuales, es decir, daría respuestas absolutamente o confusas o muy simplistas. Todos los problemas que se plantean en los tribunales constitucionales, o la mayor parte, requieren, para una buena respuesta, requieren aludir a una buena teoría política, una buena filosofía política. No digo que la tengan siempre, pero requiere ese punto. Y luego está la parte de justificación, los problemas que se tratan en la parte de justificación. Ahí la presencia de la filosofía política es clarísima. ¿Cómo se justifica la obediencia al derecho, por ejemplo, que he comentado antes? ¿Cómo se justifica la imposición de penas? Eso sin aludir a una visión, digamos, político-moral de cómo debería ser el mundo, no puedes dar respuesta tampoco a este tipo de justificaciones. Y, por ejemplo, la imposición de la moral a través del derecho, que sería el tercer tema de justificación que aparece en el libro, es evidente también la conexión con la filosofía política, y de hecho los autores que se ocuparon de esa cuestión pues eran
algunos juristas que hacían, pero en ese momento no había esa división tan drástica, si había Bentham o John Stuart Mill, unos podían parecer economistas, otros podían aparecer como juristas, pero en realidad todos eran filósofos que hacían filosofía política, unos más decantados por la economía, otros más decantados por la parte jurídica, pero a nadie se le ocurría que estos problemas no tuvieran conexión. Me parece que en ambos casos, también en los problemas de identificación y también en los problemas de identificación, en la frontera de los problemas de identificación y en las partes de justificación en todos. No, concuerdo contigo en que las distinciones son simplemente para entendernos, sí, o escolásticas, pero siguiendo un poco con la idea de diálogo entre disciplinas, tú te has dedicado algunos trabajos a la historia de las ideas o historia del derecho, y un libro que sale el 2011, que a muchos de los que te leemos hace algún tiempo nos sorprende, es Vida y Pensamiento de Ramón Martín Échala. Este libro y la experiencia de este libro como historiador del derecho, si quieres nos cuenta un poco del libro y también un poco sobre cómo ves la relación entre, disciplinarmente nuevamente, este diálogo entre la teoría del derecho versus la historia del derecho o historia del pensamiento. Bueno, el libro es el resultado de una inquietud que tuve durante un cierto tiempo por un autor, Ramón Martí Échala, con el cual me di cuenta que me unían varias características. En primer lugar, habíamos nacido en el mismo pueblo, Cardona, y con una diferencia de más de 2 siglos, pues bueno, nos habíamos dedicado a lo mismo en realidad. Él era jurista y era filósofo y fue catedrático en la Universidad de Barcelona. Y bueno, yo soy de Cardona, al final soy jurista y filósofo, digámoslo así, y también he terminado siendo catedrático. Yo creo que nos une en ese sentido y creo que no ha habido ningún otro catedrático de por medio entre él y yo. Con lo cual esto me generó una cierta simpatía por el personaje y luego cuando empecé a leerlo vi que era un tipo muy interesante, que vivió en la primera mitad del siglo XIX, y yo hice una lectura, digamos, más liberal de este autor, más de lo que se le había tratado, y bueno, fue una experiencia muy agradable. Debo decir, evidentemente, que yo no soy un historiador del derecho ni un historiador a secas, pero por los rasgos estos que te digo y estas características me lo pasé muy bien, incluso bueno, pues pude consultar manuscritos inéditos que saqué a la luz de este autor, en fin, fue una experiencia muy agradable y me di cuenta que efectivamente lo bonito que es la historia, estudiar historia tiene que ser fascinante, descubrir, esta idea de descubrimiento que para un filósofo es más complicado. Llegar a decir, bueno, he descubierto algo material, eso casi es imposible, y en cambio en el supuesto de los historiadores es fantástico. ¿Qué papel debería jugar la historia la historia, digamos, de la filosofía del derecho dentro de un pensamiento? Yo creo que más de la que a veces le damos en filosofía analítica, es decir, ahora, desde hace ya un cierto tiempo, me doy cuenta que las nuevas formaciones, digamos, de personas que se dedican a la filosofía del derecho, las generaciones más jóvenes, creo que les falta una base importante de conocimiento de historia en general, pero en concreto de los clásicos, ya simplemente para citar lo más obvio. ¿Cómo puede uno construir una mini teoría, algo con un mínimo de sustancia sobre un aspecto sin conocer a los clásicos? Y yo, para ti, los clásicos, bueno, ¿a qué les referirías? Bueno, clásicos, no me quiero remontar muy lejos, pero por lo menos los clásicos, digamos, del siglo XIX al siglo XX, no sé, algo tienes que conocer de Austin, Bentham, y luego clásicos del siglo XX como Kelsen, que era el fundamento de cuando yo estudiaba la carrera de Derecho,
A mí me sorprende que hoy en día apenas se le conozca, en el sentido de que, bueno, yo he asistido a charlas de gente en teoría muy formada, no saben nada de este autor, de Kelsen. No saben nada, por supuesto, de Alf Ross, que para mí es una maravilla, un autor, un clásico también. Y algunos incluso saben Hart, que ya sí que eso se desconoce, pero lo saben a través de los ojos de Dworkin. Es decir, ni siquiera parece que se hayan acercado, hayan tenido la curiosidad de leerlo directamente, al menos da la sensación. Entonces, esto, digamos, no sé hasta qué punto esto sería historia, pero creo que sí, ya en la época que... Historia reciente, al menos. La historia reciente, pero incluso hasta ese punto, ya no digo que haya que ir a Justiniano para saber, y creo que, al menos en España, se está haciendo un flaco favor en los cambios que se han producido en los planes docentes, porque están eliminando sistemáticamente historia del derecho, o la están reduciendo a un nivel, en fin, de muy poco tiempo, están reduciendo o quitando directamente derecho romano de las facultades de derecho, y allí donde pueden quitan también filosofía del derecho, les debo decirlo. De momento en la Universidad Pompeu Fabra hemos resistido el embate en filosofía del derecho, pero no así en derecho romano y casi en historia del derecho. Y me parece que estas asignaturas, la formación que requiere, es una formación cultural, una formación básica en el sentido fundamental, sin la cual lo demás es, como decimos, no sé si vosotros tenéis esta expresión, reinventar la sopa de ajo. Bueno, la sopa de ajo está inventada y a veces... Reinventar la rueda. Reinventar, bueno, pues esa es la idea. O sea, que venga alguien y te cuente una cosa sin saber que aquello que está explicando, que cree que es la novedad, la última novedad, en cambio estaba dicho hace ya siglos. O sea, esto yo creo que, aunque solo fuera por este sentido de la prudencia a la hora de decir determinadas cuestiones, creo que ya sería necesario la historia. Y por otro lado, es importante por sí misma, o sea, es saber qué han dicho los demás y los acontecimientos sobre los cuales hablaban. Es decir, bueno, que hay cosas que evidentemente la historia no se repite exactamente de la misma manera, pero sí que te ayuda a entender procesos para pensar que no somos tan únicos, ni lo que nos pasa es tan único como que no haya sucedido algo parecido con anterioridad. Entonces yo sería un firme partidario de que este tipo de asignaturas, este tipo de materias, impregnaran a cualquier jurista y, por supuesto, a los filósofos del derecho. Las reflexiones que hacemos nosotros tienen que tener un punto de vista histórico, aunque luego uno discuta sobre conceptos, ¿de acuerdo? Pero tiene que saber que ahí hay referentes. O sea, a mí el tema que me importan los conceptos, pero me importan los referentes. Has aludido a los planes docentes. Al inicio nos comentaste que trabajaste como decano, lo cual muestra un compromiso con la academia en un sentido relevante, lo cual también se ha manifestado en muchos de tus trabajos, que a la gente que hacemos clases siempre agradecemos, que son materiales dedicados directamente a la docencia, ya sea prácticas, ya sea manuales. En este sentido, ¿cómo ves que debería ser el rol del académico en la universidad actual? Yo no concibo el rol de un académico en nuestras materias, sin esa doble vertiente, la vertiente de la investigación y la vertiente de la docencia. Nosotros cumplimos una función social básica, que es la de preparar, enseñar a los futuros juristas. Entonces, esa función, que creo que es por la que se nos paga, al menos en las universidades públicas, es un rol que no tiene que quedar marginado, como desgraciadamente parece ser la tendencia. La tendencia actual parece ser que centrarse simplemente o totalmente en la investigación y en un tipo determinado de investigación, eso que decía al comienzo de la entrevista con el diálogo, que es esa escritura de papers de una determinada manera, etcétera, etcétera. La docencia tiene que ser fundamental, porque
si no, ¿para qué nos pagan? O sea, si tú les dices, no sé, a los padres que llevan a un alumno a una universidad, hacen un sacrificio determinado, y entonces les dijeras, bueno, ¿y los profesores para qué están ahí? Y dijeran, bueno, están para escribir papers. No entenderían nada, porque ellos depositan, digámoslo así, sus esperanzas en que nosotros contribuiremos a la mejor formación de esos estudiantes. Por supuesto que la mejor formación pasa porque nosotros también estemos lo mejor formados, y eso implica estar al día, por supuesto estar al día de la investigación, ser un buen investigador, pero no descuidar la docencia. Yo lo he tenido siempre claro. Además, me ha gustado siempre mucho, he tenido una vocación por la docencia, por intentar hacerme entender, hacerme comprender por los estudiantes, y no hay una satisfacción mayor para alguien que tiene esa vocación cuando ves en los ojos de un estudiante que ha entendido algo que podía parecer muy complejo, pero que ha llegado a entenderlo. O sea, yo creo que esa parte es importante. Entonces, por eso también he tenido la preocupación de intentar tener, pues bueno, manuales, construir material pensado para la docencia, pensado para hacer comprender cosas que son bastante complejas desde un punto de vista. Entonces, y tener esa capacidad de decir, bueno, una cosa es cuando doy una conferencia frente a expertos y otra es cuando nos dirigimos a gente a la que tenemos que formar. Aprovechando este rol de docente del cual te sientes muy identificado, ¿qué le dirías a la gente joven que está comenzando a dedicarse a temas o que tiene inquietudes vinculados con la filosofía del derecho en sentido amplio? ¿Qué consejo le podrías dar? Bueno, el consejo, no soy quien para dar muchos consejos, pero la sugerencia me parece que es obvia. Si tienen alguna duda de si esto les gusta o no, no se dediquen. Es decir, es un tipo de trabajo que exige, yo creo, vocación. Exige vocación y luego exige, obviamente, la dedicación correspondiente a esa vocación. Si uno tiene la más mínima duda acerca de si le gusta la filosofía del derecho o no, no se dedique. Si tiene que ser algo como decir, bueno, yo ya sé que me voy a dedicar a esto. Yo lo supe en primer curso de la carrera, me di cuenta que las demás materias me interesaban más o menos, algunas muy poco, y en cambio esta, que ya se veía en aquel momento en el formato que se llamaba Derecho Natural, pues digo, esto me gusta, esto es lo que me gusta. Y a partir de ahí, bueno, es lo que me quería dedicar y he tenido la fortuna de dedicarme. Entonces uno tiene que pensar en eso y no tiene que pensarlo nunca en términos instrumentales. Evidentemente no es para ganar dinero, porque para ganar dinero en el ámbito jurídico uno se puede dedicar a otras cosas en las que ganará muchísimo más dinero, incluso dentro de la academia, materias, no sé, derecho mercantil, otro tipo de materias ganará mucho más dinero, sino que tiene que ser pura y simplemente vocacional. Y ya está, yo no le puedo dar otro consejo que no sea este. Aprovechando este consejo, y dado que llevas aquí unos días y has compartido con distintos miembros de la comunidad universitaria, y en concreto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿qué impresión te deja o con qué impresión te llevas de regreso? Bueno, la impresión es muy grata. He quedado gratamente sorprendido, además primero por la acogida, pero eso ya lo esperaba estando vosotros aquí, a la gente a la que conozco y aprecio tanto como tú, o Patricia Toledo también. Pero además he visto que habéis conseguido ya una formación, es decir, formar un grupo de chicos y chicas que están incluso haciendo la carrera, y tuve la experiencia en un seminario de comprobar eso, y he tenido la experiencia de intercambiar con ellos, en concreto, 8 investigaciones distintas, lo cual me dejó absolutamente parado, porque no es normal que exista esa vocación. Y además, cuando ellos exponían de una manera que se notaba que les gustaba eso, y eso es muy importante. Entonces, mi impresión ha sido fantástica,
por supuesto, detecto la ilusión de cuando se empieza. Yo creo que estáis en un proyecto nuevo y me recuerda también cuando empezamos en la Universidad Pompeu Fabra en el año 1990 con el ya desaparecido, tristemente desaparecido profesor Albert Calsamiglia, que fue mi director de tesis doctoral. El entusiasmo que nos transmitió y el que nosotros intentamos transmitir continuamente a los estudiantes. Lo he visto reflejado aquí y multiplicado por 10. O sea, os felicito y ha sido una experiencia muy, muy agradable y que creo que debéis continuar y no perder esa ilusión, que eso es lo difícil. Muchas gracias. Llevas unos días acá también, has recorrido algo. ¿Qué te ha parecido esta parte del sur de Chile, que es bastante grande? Bueno, tengo que decir que venía un poco asustado porque todo el mundo me decía, bueno, lo del clima, ¿no? Ahora, hoy mismo se ve aquí la niebla, y es verdad que hay mucha niebla, es verdad que en Valdivia, bueno, entre niebla y lluvia se pasan bastantes días, pero yo he tenido bastante suerte. Es verdad. Me ha respetado el clima algunos días de sol y he podido hacer algunas excursiones muy placenteras. Por ejemplo, estuvimos en el Fuerte de Niebla, toda esa parte costera magnífica. Ahora nos desplazamos este fin de semana a Chiloé. Hemos visitado, no he llegado a estar a las 16 iglesias Patrimonio de la Humanidad, pero hemos estado en 10, con lo cual no me parece que no será un récord, pero para nosotros ha sido algo muy, muy agradable. Es decir, el paisaje es fantástico, es un lugar maravilloso y en fin, toda la gente que he conocido es encantadora y no puedo hablar no puedo decir nada malo. O sea, me ha parecido todo estupendo. Solo con que no lloviera tanto sería ya espectacular. Pero bueno, yo entiendo que entonces tampoco se daría la naturaleza que se da en estos lares, ¿no? Que es también fantástica y que es muy difícil de encontrar en cualquier otra parte. Muy difícil. Para cerrar, Josep María, ¿qué consejos le podrías dar a algún profesor que quisiera venir para acá en un futuro, investigador? Bueno, el consejo es sencillamente que si tienen esa vocación de la cual decía, si quieren participar en un proyecto que es relativamente nuevo y que la gente ve un cierto entusiasmo en hacerlo, y bueno, tienen este hándicap del tiempo, pero esto es pasajero y uno se adapta, yo creo que con lo demás perfecto. Además, aunque sea una cosa que puede resultar secundaria, pero es importante, aquí los profesores están muy bien pagados, con lo cual, les digo en comparación incluso con España seguro, están muy bien pagados, con lo cual es un incentivo importante, pero sobre todo el incentivo importante es trabajar en una comunidad académica que me parece que tiene ya un presente muy bueno y un futuro esplendoroso, auguro. Muchas gracias por todo, Josep María. Gracias a ti. Ha sido un placer.